con la contaminación. Es decir, que el cambio climático corre por un lado y por el otro lado lo que las empresas hacen, los desechos que generan y lo que las personas en general generamos y contaminamos el planeta. Hay algunas teorías científicas que abonan esta idea. Hay que ver quién las paga y, digamos, y por qué y qué intereses tienen. Pero bueno, a eso se adhiere Donald Trump y desde ahí expone su decisión de abandonar el Acuerdo de París. Por supuesto, hay preocupación en los líderes del mundo por este tema y nosotros vamos a hablar con un especialista para que nos dé un panorama más claro. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Napoli, el expresidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenos días, Andrés. Estamos acá, Carla Rebello, Pablo Camaití en la pantalla de C5N, contándole a nuestros televidentes este tema y queríamos conversarlo con vos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cuál era el impacto para empezar? Digamos, ya tenemos la noticia, Estados Unidos se corre de este Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París para entender la dimensión de esta decisión? El Acuerdo de París es un convenio que han firmado 195 países del mundo para realizar una serie de acciones, cada uno de los países, para intentar realizar una estabilización climática, vale decir que la temperatura en los próximos 20 años no supere 1.5 grados más que lo que hoy tenemos en promedio en la Tierra. Esto significa, ¿por qué esto? Porque esto obedece a un diagnóstico que hizo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es un panel de científicos que inclusive fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz hace unos años atrás. Establecieron ya los límites de crecimiento de las temperaturas producidos por los gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, son los gases que producen la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente, la emisión de los gases que producen ciertas industrias. Es decir que tenemos allí un componente que hay que intentar controlar ese tipo de emisiones de gases, y entonces los países han confluido en este acuerdo, que son acuerdos de carácter voluntario, pero que se comprometen a realizar acciones para que esos gases puedan estabilizarse y no generar un riesgo muy, muy importante que podría llevar a que ciertos países puedan inclusive tener riesgo de supervivencia. Y en ese marco, ¿qué significa, Andrés, que Estados Unidos se retire del acuerdo? Estados Unidos es el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero. Actualmente el primero es China, el segundo es Estados Unidos, tercero es la Unión Europea y junto con Rusia conforman prácticamente el 60% de las emisiones mundiales. Que Estados Unidos se retire del acuerdo tiene dos efectos fundamentales. Primero es a nivel mundial, es decir, desconocer toda una política que además no llevó muy poquitos años a hacerla. Es decir, el convenio de cambio climático se firmó en el año 92 y recién se está comenzando a instrumentar ahora. Vale decir que es una señal muy mala en este sentido para el mundo. Sin embargo, también es una señal hacia adentro de los Estados Unidos, como diciendo, bueno, todo lo que Estados Unidos debía controlar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de combustibles fósiles, las empresas de carbón, todo eso va a tener ya una limitación, es decir, ya no va a tener un estricto control. Entonces, hay como dos tendencias, dos opiniones muy fuertes, y una de ellas, la más importante, la que nos afecta a todos, es el desconocimiento de un acuerdo mundial, ¿no? Y en ese sentido, Andrés, yo trataba de explicar con los conocimientos que tengo, que son mucho menores a los tuyos, en qué se basa la posición de Trump. Yo entiendo que él está alineado con una postura, con una corriente que postula la idea de que este cambio climático no está ligado, como nos explicabas vos, a estos gases y a las industrias contaminantes. ¿Qué sustento tiene eso? ¿Quiénes son los que postulan esta idea? Bueno, esa es una corriente que en los Estados Unidos tuvo bastante arraigo, mucho tiempo. Se llama la corriente negacionista del cambio climático, que se plantea que, bueno, que la Tierra, digamos, ha tenido diferentes oscilaciones climáticas a lo largo de la historia, inclusive en algunos casos se ha llevado a calentamientos y otros a glaciaciones, pero es una teoría que, como toda teoría, ha ido perdiendo fuerza
inclusive se ha conformado a nivel mundial un panel intergubernamental de cambio climático conformado por científicos de todos los países, y en el cual esa teoría es una teoría ya prácticamente minoritaria, pero es una teoría muy bien, como decías vos en tu comentario, ya muy bien abonada, muy bien pagada, porque hay ciertos sectores que abonan que esa teoría siga siendo todavía estando vigente. Esa teoría está muy arraigada a lo que es las empresas fundamentalmente que producen petróleo y ciertas energías como el carbón, que van perdiendo cada vez más fuerza porque tienen realmente impactos muy centrales, pero es una teoría totalmente minoritaria. Sin embargo, los Estados Unidos todavía subsisten, tiene mucho arraigo en ciertos estados de los Estados Unidos. No nos olvidemos que a nivel de Estados Unidos importan mucho lo que pasa en los estados, más que en la política nacional, y eso ha cobrado fuerza con la llegada de Trump, que ha fortalecido, digamos, a ciertos grupos que en este caso abonan la teoría negacionista y que le permiten al presidente hoy de los Estados Unidos realizar este planteo a nivel mundial, que está teniendo muchísimos rechazos, pero no solo a nivel mundial. El propio Estados Unidos, hay muchos gobernadores que han dicho que van a ratificar la vigencia de sus políticas en favor del cambio climático, empresarios, el propio gabinete de Trump está dividido a la mitad. Es decir, que la decisión de Trump es una decisión muy compleja que habrá que ver qué reacción y qué decisión tiene en los próximos tiempos. Hay que esperar en este sentido. Bueno, vos hablabas de ese rechazo interno en Estados Unidos. El ex gobernador de California, el actor Arnold Schwarzenegger, le dijo: el único que puede volver al pasado soy yo, y lo hago a través de mis películas. Justamente por este trabajo del que vos hablabas, no es una decisión que se ha tomado de un día para otro. Es algo que ha tardado mucho tiempo en llegar a ese acuerdo de París. Y digo, ¿se puede subsanar, entendiéndose bien el término de alguna manera, el hecho de que algunos estados no sí apliquen el Acuerdo de París a pesar de la decisión de Trump? Bueno, hoy por hoy eso es una señal muy importante. Habrá que ver en definitiva cuántas decisiones se van sumando, pero y además a nivel mundial, qué es lo que se va a negociar en la próxima cumbre climática. Si los países, digamos, que han quedado dentro del acuerdo climático van a absorber cierta parte de lo que significan las decisiones que Estados Unidos tiene que absorber, o se va a plantear una nueva discusión, porque de hecho Trump ha dicho que lo que va a hacer es renegociar, y además sepamos que salir del Acuerdo de París no se sale hoy. El propio acuerdo establece un mecanismo que dura por lo menos 4 años para poder salir del Acuerdo de París. Vale decir que esto va a ser recién. La decisión eventualmente se pueda llegar a tomar de salir en el próximo gobierno, que esperemos que no le toque al mismo presidente. ¿Y qué es lo que quiere negociar Trump? Muy posiblemente la negociación tiene que ver con los compromisos de reducción de emisiones que Estados Unidos ha asumido en la contribución al Acuerdo de París. En este caso, Estados Unidos se había comprometido a reducir aproximadamente entre un 25 y un 28% las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que hay que regular un montón de industrias para que emitan menor cantidad de gases, y eso significa un impacto dentro de la economía de los Estados Unidos, la economía basada en los combustibles fósiles y fundamentalmente, como les decía, la industria del carbón. Pero por otro lado, esto seguramente, digamos, va a hacer un poquito más lento lo que nosotros denominamos la transición energética, es decir, pasar de una economía basada fundamentalmente en combustibles fósiles a una economía progresivamente basada en energías renovables, porque los esfuerzos ya no van a estar puestos fuertemente en promover las energías renovables, sino que van a volver para atrás y van a generar mayores incentivos para la industria de los combustibles fósiles. Y Andrés, te hago una consulta, ¿viste? Cuando uno tiene un acuerdo entre partes, y no hablo de grandes naciones, digo, de nosotros, o cuando uno es chico, o cuando invita a los chicos a jugar y hay un acuerdo, y uno dice que no, y el otro señala, bueno, si él no, entonces yo tampoco, digo, esto que parece una pavada, termina siendo muchas veces, se traslada, digo, porque son personas, digo, quienes manejan los estados, y hay algo de eso también en la gran política internacional. Y uno entiende que es un tratado incómodo para los países, incómodo para su economía, incómodo para los grandes lobbies de las grandes empresas. ¿Vos crees que como consecuencia de esta decisión de Estados Unidos también puede llevar a que otras naciones digan, y bueno, pero ahora todos nos tenemos que plantear, porque es como si Estados Unidos no, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo tengo que enfrentar a mis empresarios? ¿Por qué yo tengo que tomar esta decisión que también perjudica a mi economía?
Bueno, este es un poco lo que acabas de comentar, es un poco el devenir de lo que ha sido el acuerdo climático. Quiero decir, el acuerdo climático empezó en 1992 y pasó por un montón de circunstancias. La primera idea del acuerdo climático era hacer un tratado internacional donde todas las naciones confluyeran, donde todas las naciones se obligaran a reducir emisiones en relación a las propias que tenían y existieran mecanismos para controlarlo. Eso no fue posible. Es decir, fundamentalmente Estados Unidos no adhirió a esa postura, y por la idea del presidente Obama se trabajó en un acuerdo voluntario. Esto que vos planteás, es decir, si sale el más grande, ¿por qué no vamos a salir los más chicos? Y es algo que puede estar dentro del menú de opciones, pero yo creo que realmente los líderes del mundo están tomando conciencia de lo que significa la situación del cambio climático. De hecho, durante la presidencia de Obama se estableció que la lucha contra el cambio climático es una política de seguridad nacional. ¿Por qué? Por la gran cantidad de problemas climáticos que tienen los Estados Unidos, todos lo sabemos, con las inundaciones, con los huracanes, con el tema de las sequías. Eso ya vuelve a ser una situación de supervivencia y de seguridad propia de cada una de las naciones. Y hoy uno mira lo que ha sucedido en el día de ayer con la reunión entre la Unión Europea y China, están expresando que aún cuando Estados Unidos salga del convenio, el convenio va a seguir adelante y los países lo están ratificando. Estas son buenas señales, junto con las señales internas de Estados Unidos que nos muestran de que esta no es una decisión que todos apoyen, sino que está sumamente fragmentado y sumamente dividido el país e incluso el gabinete. Creo que hay que apostar a eso y que hay que aprovechar el momento no para desechar el acuerdo, sino para fortalecerlo y que esto nos sirva además para que todos tomemos conciencia, ¿no? Cuando hablemos del Acuerdo de París, sepamos que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, con las inundaciones, por ejemplo. Saber ¿cuál es, justamente te quería preguntar eso, Andrés, ¿cuál es la situación argentina en este sentido? Argentina es un país que, bueno, es un país, por supuesto, chico, pero si uno lo mira en términos de emisiones, es un país que está dentro de los primeros 30 países que generan emisiones. Y las emisiones tienen que ver no solamente con la industria, digamos, con lo que está vinculado a los combustibles fósiles en el caso de la Argentina, sino también con la situación del agro. Con la industria ganadera, ¿no? Sí, con el agro, y ¿saben con qué además? Con lo que significa el cambio de uso del suelo. Esto es el cambio de lo que significa, hoy hay superficie con bosque nativo que por el crecimiento de la frontera agropecuaria va cediendo y eso genera un cambio de uso del suelo y ese cambio de uso del suelo genera gases de efecto invernadero. Entonces Argentina tiene una gran porción vinculada a la cuestión del agro y su contribución interna a nivel de la Convención de Cambio Climático es controlar esas emisiones y establecer sistemas de control en el cambio de uso del suelo. Esto, que es bastante complejo, lo podemos sintetizar diciendo: Argentina tiene, por un lado, la cuestión de la energía, hay que hacer una transición cada vez más basada hacia energías renovables, y por el otro lado, mejorar el funcionamiento del sistema agropecuario. ¿Y dimos algún paso en ese sentido? ¿Estamos avanzando o no? No. Los pasos son muy complejos. Es decir, Argentina, pero en el caso de la cuestión agropecuaria, tiene una ley de bosques sancionada, que ha sido una ley de bosques que le ha costado muchísimo ponerse en vigencia, que cuando el Congreso sancionó la ley de bosques, esto es, realizaron que las provincias tenían que clasificar sus bosques para establecer cuáles se protegían, cuáles podían establecer un desarrollo mixto. Llevó muchísimo tiempo ponerlo en vigencia, y una vez que se puso en vigencia por intervención de la Corte Suprema de Justicia, había un mecanismo central que es el financiero, y no se ha podido ir completando la financiación. Es decir, cuesta muchísimo realizar estas medidas que tienen que ver con la protección, porque muchas veces o las provincias no están capacitadas o no tienen digamos, herramientas como para generar proyectos, o finalmente se toman decisiones de trasladar los financiamientos que van a la ley de bosque a otros temas que van en el presupuesto y que lamentablemente hacen muchísimo más lento este proceso. Andrés, muchísimas gracias realmente por esta comunicación, nos has ayudado a entender la dimensión de esto, y a mí por lo menos me da un poco de esperanza o expectativa saber que Trump está tan a contramano, digamos, que hay un consenso internacional en que es una muy mala decisión, digamos, que no se está poniendo al frente de una corriente, sino que está yendo en contra de los intereses del mundo, y que los líderes se están poniendo a la altura. Muchísimas gracias realmente, Andrés, por esta Gracias a ustedes.
Que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias. Bueno, ahí empezaba Andrés Napoli entonces para ayudarnos a entender un poco esta decisión de Trump de correrse del Acuerdo de París. Realmente